el abordaje de hoy lo que intenta un poco es, más allá de las tecnologías, ¿sí? Pensar desde una perspectiva diferente lo que es la adherencia al tratamiento, con una metodología que implementa tecnologías para que la precisión en el análisis de datos, en este caso enfocado en el comportamiento del paciente, sea más accionable, más efectivo para una buena estrategia en los programas de adherencia al tratamiento. Así que, bueno, Pablo, adelante. Bueno, sí, la siguiente, por favor, Ignacio. A ver, para contextualizar un poco la problemática, bueno, todos sabemos lo desafiante que es la no adherencia, tanto para los sistemas de salud, para el paciente mismo, como para el profesional que prescribe, y todas las trabas y los limitantes que esto genera en costos, en patologías que se van agravando, y las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? La verdad que uno, cuando las recoge de medios oficiales y de lo que va pasando, es muy elocuente y es muy importante en sus diferentes etapas, tanto en el primer mes como a los 6 meses y al año de abandono, tanto de agendas como de la prescripción, y por varios motivos diferentes. La siguiente, Ignacio. Nosotros hemos visto que, bueno, a lo largo de todo este tiempo hay un sistema de soporte de paciente, hay un modelo tradicional que se podría llamar, que ha dado su respuesta, que ha traccionado también información del paciente, pero con un esquema donde tiene toda una base relacionada más que nada al proceso en sí mismo, de enrolamiento, de educación del paciente, de todo lo que son los temas burocráticos y de financiamiento. Y básicamente, en lo que es Analytics, estamos trabajando sobre ciertas preguntas, que son ¿a quién?, el qué, cuándo y dónde. La siguiente, por favor. Esto, de alguna manera, termina siendo un poco engorroso, porque, bueno, no tiene, en lo que nosotros podemos después ir desarrollando cuando Ignacio presente la metodología, todo lo que son, digamos, los insights del individuo en sí, que en el proceso mismo del enrolamiento y del soporte y el seguimiento del paciente va quedando. La siguiente, por favor, Ignacio. Va quedando en un segundo plano. Y es lógico, porque la verdad que por ahí uno desarrolla todo un procedimiento de personal de atención a ese paciente, con enfermeras, con un call center, con gente que esté encima de por qué se le traba un trámite, por qué no le llegó el producto a tiempo, o si no fue un profesional a verlo. Y eso hace que el proceso en sí deba estar muy monitoreado, pero no el paciente con su problemática muy profunda. La siguiente, por favor. Nosotros para eso hemos visto que, bueno, hay un informe de McKinsey que nosotros tenemos mucha relación, producto de esta digamos, metodología que ya lleva 10 años y fue desarrollada también en Stanford, con todos estos paradigmas nuevos, que tienen que ver básicamente con lo que desarrolló Richard Thaler, que fue un economista del 2017, tuvo el Premio Nobel de Economía, con todo esto de la economía comportamental, de los Natchez, de esta teoría del empujón, digamos, ¿no? Entonces, más allá de ver lo que hacen los determinantes a que el paciente no siga un tratamiento adecuado, muchas veces, digamos, con cuestiones demográficas, con cuestiones que hacen a cómo se relaciona él con la dosis en particular, o con el paciente, con el médico. Nosotros nos enfocamos en lo que son los factores conductuales. La siguiente, por favor. Que nos permiten llevar a la herencia a otro nivel y a trabajarlo más de un modo 360 a este paciente, con tratar de
limitar estos estímulos irracionales, ¿no? Uno, digamos, ya está muy probado en todo lo que es neurociencias, en todo lo que es economía del comportamiento, que cuando a veces tenemos dos opciones, elegimos por ahí la más fácil sobre la más adecuada, sobre la más conveniente, y la verdad que no es racional, y todos lo sabemos, somos muy racionales en muchos aspectos de nuestra vida, pero en lo que hace a nuestro desafío de encarar un tratamiento, muchas veces esto hoy necesita todo como un nuevo endorsement. Así que continuemos, por favor, y te voy a dejar a vos, Ignacio, que lo desarrolles. Bueno, y un poco para conectar con el planteo del problema, ¿no? Estos tres pasos para ir a ese otro nivel de adherencia, ¿no? En lo que básicamente es la personalización. Hace ya varios años se habla de centricidad en el paciente, ¿no? De lo que es patient centricity, ¿no? Para dejar de lado, o mejor dicho, para poner en el primer plano y en un segundo plano los procesos, ¿sí? Todo lo que es transaccional, el seguimiento, el monitoreo, el traqueo, ¿sí? De los procesos que hacen a un programa de adherencia al paciente, para centrarnos en el comportamiento del paciente, ¿no? Entonces, estos tres pasos que están concatenados, ¿sí? Que es básicamente poder predecir el comportamiento, ¿sí? Mediante modelos predictivos que se desarrollan a partir de los diferentes tipos de datos que se van relevando en ese patient journey a través de diferentes canales, personalizar las intervenciones, ¿sí? Para justamente de lo que más se está hablando en el último tiempo es de la personalización, más allá de la centricidad en el paciente. No hay centricidad en el paciente si no hay personalización. Y obviamente luego escalar, ¿sí? Esta adaptabilidad para que la forma en la que se diseñan los programas de adherencia al paciente sigan siendo cada vez más personalizados a partir de un entendimiento profundo de cuáles son esos drivers detrás del comportamiento del paciente para que adhiera y para que persista, ¿sí? Entonces, para poder personalizar estos programas, a nivel individual, necesitamos conocer al paciente, necesitamos conocer cuáles son esos drivers de comportamiento, ¿sí? Entonces, normalmente cuando queremos conocer una población, lo primero que hacemos es una segmentación. Pero el problema de las segmentaciones es que no todas son accionables, ¿sí? Y si no son accionables, no hay una acción clara que podamos definir e implementar, ¿sí? Para que haya un resultado efectivo. Entonces, hay diferentes formas de segmentar, ¿no? Están las demográficas, las transaccionales, o en base a los sentimientos, las actitudes, pero en el último tiempo hemos encontrado mucho más accionabilidad en una segmentación que tiene que ver con cómo se puede mejorar el relacionamiento con el paciente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el porqué detrás de una conducta de un paciente y cómo puedo yo influir, cambiar ese comportamiento, cómo puedo interactuar, conectar con ese paciente para poder saber también, ok, qué comportamiento cambiar, ¿sí? Entonces, nos basamos mucho en las actitudes, en los sistemas de creencia de los pacientes, ¿sí? Y hay diferentes dimensiones que podemos evaluar, lo que tiene que ver con cuál es la opinión de los pacientes sobre la forma en que se relacionan con los profesionales de la salud, la implicación en los cuidados, cuáles son sus creencias, ¿sí? Respecto al impacto para alcanzar los objetivos clínicos, la propia motivación, qué conciencia tiene el paciente acerca de sus sentimientos para la gestión del tratamiento, la tecnología, que es algo que luego, durante y luego la pandemia se ha acelerado muchísimo, la utilización de tecnologías, ¿no? Bueno, ¿cuál es la opinión de los pacientes sobre el papel de la tecnología para controlar la enfermedad? Herramientas digitales, ¿no? ¿Qué grado de adopción, de aceptación tienen los pacientes para utilizar estas herramientas digitales y controlar su enfermedad? ¿Cuál es la aceptación del paciente de su enfermedad? Y su creencia en su autoconocimiento para creerse capaz de controlar su enfermedad. A nivel de los costos, su percepción, su opinión sobre la cobertura, qué papel juega acá en sus elecciones de tratamiento, y por supuesto la educación y los resultados, ¿no? O sea, qué creencia tiene el paciente respecto de que sea apoyado en su empoderamiento con información, con educación y los resultados clínicos, ¿no? O sea,
poder entender todas estas dimensiones que tienen que ver más con lo actitudinal y el sistema de creencias de los pacientes es muy importante a la hora de hacer una segmentación y poder personalizar las estrategias, los programas, según estas dimensiones del paciente, de cada uno de los segmentos de los pacientes, ¿sí? También evaluamos necesidades en cuanto a cuál es su deseo de que se les demuestre el beneficio clínico, cuál es el deseo o la percepción de sentirse apoyados, ¿sí? Y obviamente su experiencia como paciente, ¿no? Acerca de la calidad del tratamiento que recibe, la disponibilidad, los momentos que importan, ¿no? En todos esos diferentes momentos del patient journey. Entonces nosotros planteamos un abordaje que busca identificar las expectativas, las actitudes, las experiencias, poder medir cómo está percibiendo esa experiencia a lo largo del patient journey, ¿no? Respecto de la gestión de su salud para poder segmentarlos y tener perfiles de comportamiento y de riesgo clínico. Y cuando hablo de riesgo clínico, no solamente hablo de sus condiciones, de su enfermedad y de sus afecciones, sino también de su riesgo comportamental para la adherencia al tratamiento, que termina mejorando o agravando su condición de base. Definir un conjunto de objetivos junto a las tareas que deben realizarse para alcanzarlos, ¿sí? Como, por ejemplo, cómo se gestiona la dieta, el control de glucemia, el cumplimiento de la medicación, la actividad física, entre otros, ¿no? Pero tiene que haber un entendimiento profundo detrás para saber cómo implementar estas tareas, ¿sí? Entonces, definimos a partir de ese entendimiento de los pacientes a nivel personal, en diferentes segmentos, cuáles son esos nudges, esos empujes, esos incentivos, esas intervenciones que van a estar asociadas a cada tarea. Porque yo puedo mandarle una alerta a un paciente, pero si de pronto el paciente necesita con otra frecuencia, en otro momento del día, a través de un canal diferente, tiene sus preferencias para que esa intervención sea efectiva, si no sabemos cuáles son esas preferencias, si no podemos personalizar esa manera de intervenir, vamos a estar fallando, ¿sí? Y adaptar la interacción, como recién decía, a las preferencias y a los canales de nudging versus a una configuración por defecto de los programas de adherencia que en general son call centers especializados, por supuesto, ¿no? Pero que de alguna manera le mandan intervienen o interactúan con todos los pacientes casi por igual desde el punto de vista de sus preferencias más profundas, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos una metodología, tenemos una metodología que fue desarrollada en Stanford, ¿sí? Que básicamente, a diferencia de las metodologías tradicionales para conocer cuáles son esas dimensiones, cómo se comportan los pacientes, logran realmente medir con exactitud, con precisión y de una manera mucho más granular a nivel individual el peso relativo de cada uno de los drivers que son más relevantes para cada uno de los pacientes, ¿sí? Como les decía, es una metodología que está publicada en Journal Market Research y hasta ahora ha demostrado ser la más precisa para predecir el comportamiento de a nivel individual, ¿no? Cómo toman decisiones los individuos, ¿sí? Ha demostrado ser entre un 35 y un 52% más efectivo que los métodos tradicionales para recolectar datos, para entender cómo toman decisiones las personas, qué valoran más, cómo perciben, cuál es su satisfacción acerca de los diferentes aspectos y drivers a lo largo del patient journey, ¿sí? Esta metodología te puede testear hasta 50 factores de decisión y 10 niveles por cada uno sin incrementar su longitud y complejidad. Es adaptativa, utiliza algoritmos, ¿sí? En tiempo real para adaptar la encuesta, ¿sí? La recolección de datos en el momento exacto que está respondiendo la persona, para personalizar los ejercicios que tiene que resolver y obtener respuestas acerca de lo que es relevante para esa persona. Y es fácil de resolver, es un ejercicio online que hace el paciente y va cliqueando y moviendo barras de pesos relativos entre pares de drivers, y eso nos da una información que luego los algoritmos, mediante regresiones matemáticas, pueden estimar el peso relativo de cada uno de esos drivers por cada segmento de pacientes. Y eso permite tener información realmente muy accionable para cada uno de los segmentos. Como algunos ejemplos, para ir terminando, en cuanto a la dimensión de las necesidades de los pacientes en cuanto a los resultados clínicos, ¿sí?
Acá ven algunos ejemplos de drivers que nosotros hemos evaluado. 184 significa que es un 84% más relevante para este segmento de pacientes que la media, ¿sí? Que es 100. Entonces, acá lo que podemos entender es que todo lo que tiene que ver con mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿sí? O mejorar el rango de la glucosa en sangre, ¿sí? a lo largo del tiempo, bueno, eso es mucho más relevante para los pacientes que otros drivers, ¿sí? Entonces, que le podamos demostrar que una medicación es más efectiva, bueno, fíjense, para este grupo de pacientes fue más relevante que otros aspectos. Esto es una medición, esto es un ejemplo de un outcome que da esta metodología con esta precisión y de manera muy granular. En cuanto al apoyo, ¿sí? Estamos bastante justos de tiempo, no quiero excederme más de lo que me estoy excediendo, pero puedo luego, si a la que le interese, compartirle por email más ejemplos para que se pueda entender un poco más cuál es el outcome de esta metodología y la accionabilidad que tiene, ¿sí? Pero como pueden ver acá, en las diferentes dimensiones podemos evaluar con mucha precisión qué es más importante para cada paciente y a partir de eso poder diseñar una segmentación y un programa de adherencia mucho más personalizado, ¿sí? Acá lo que podemos ver son cuál es el perfil de los pacientes, ¿sí? Y tenemos segmentos. Lifestyle Manager es el que va a estar, es un gestor de su salud. El Worried Trier es el que está muy preocupado y todo el tiempo está intentando cosas diferentes. El Desperate Research es el que está buscando información permanentemente. En fin, es una segmentación que está mucho más enfocada en el comportamiento, en las preferencias, en las actitudes y también, obviamente, podemos hacer modelos predictivos que a partir de este entendimiento podemos entender cuáles tienen más riesgos de abandonar el tratamiento y por qué. Y entonces podemos anticiparnos con acciones para poder disminuir esa probabilidad de abandono, ¿sí? Y luego también podemos medir, ¿sí? De la misma manera cuáles son las preferencias de canales de comunicación, de interacción, de frecuencia, de tipo de contenido, de formato de contenido, etcétera, etcétera, y los nudges en sí que necesita para poder adherir mejor al tratamiento y cambiar su comportamiento positivamente para cada uno de estos segmentos, ¿sí? Así que bueno, perdón por extenderme un poco el tiempo, abierto a preguntas y por supuesto están nuestros contactos en la presentación para los que quieran hacer también más preguntas luego del evento. Muchísimas gracias, Ignacio. Estamos perfectos de tiempo. De hecho, tenemos preguntas que te las paso a comentar. O sea, Andrea nos consulta si en las demográficas no se incluye el nivel educativo a la hora de segmentar la población. Exacto. Digamos, yo acá no me enfoqué en el tipo de segmentaciones tradicionales, como la demográfica, ¿no? Pero por supuesto, este nivel o esta capa de segmentación que hacemos, mucho más enfocado en el comportamiento, ¿sí? Y en las preferencias, en las expectativas, en qué tipo de canales de interacción prefiere cada uno. Por supuesto, hay una base, ¿sí? De segmentación demográfica que es necesaria, ¿no? Pero son capas que se superponen luego y que esa información nos permite entender, ok, vemos que un grupo de pacientes con estas características demográficas suelen tener estos comportamientos, estas preferencias, estas expectativas. Entonces, cuando tenemos mayoritariamente un paciente con esas características demográficas, podemos entender que es más probable que tenga, o sea, vimos que se asocia a estas preferencias, a estas. Entonces, combinamos todas las segmentaciones posibles. Lo que hoy quisimos compartir, obviamente, es más el tipo de segmentación basado en el comportamiento y cómo con tecnología y metodología de Behavioral Analytics, como la que les compartí, podemos hacerlo de manera más precisa y granular. Pues la problemática es que las segmentaciones tradicionales, hay una frase que en el promedio se hagan los enanos, ¿no? Las segmentaciones tradicionales se basan en estimaciones de promedio de la recolección de datos que obtenemos de la muestra que estamos evaluando. Y el problema con eso es que, y acá voy a otra analogía, ¿no? Están los que le van a gustar el té frío y están los que les va a gustar el té caliente, ¿no? Pero cuando vos haces una estimación de promedio, el resultado te dice que la mayoría de la población prefiere té tibio. Y eso no es verdad, eso no es real, eso no es preciso.
terminás diseñando una estrategia para ofrecerte tibio, pero después las preferencias son más o té caliente o té frío, ¿no? Como una analogía para entender un poco más, no tan científicamente, por qué las metodologías tradicionales fallan para entender realmente con precisión y granularidad cuáles son las preferencias, cuáles son los drivers de comportamiento detrás de una adherencia al tratamiento en este caso. Perfecto. Y entiendo que, bueno, siguiendo el hilo, o sea, en cuanto a los resultados, pregunta respecto a la adherencia, ¿cómo midieron la misma? Si por cuestionarios o medication possession ratio. Hay también, digamos, nosotros contamos con una plataforma en donde tenemos enrolado a los pacientes y se va haciendo un seguimiento y un traqueo de la adherencia, ¿no? Entonces también podemos ir entendiendo mediante preguntas y un seguimiento, un traqueo con alertas de toma de medicación, por ejemplo, podemos ir midiendo cuándo se saltea la medicación del paciente, y todo eso también se mide con Analytics para poder entender el impacto de las acciones personalizadas a nivel individual, si es positivo, si es efectivo o no, ¿no? Y entonces después se hace una medición overall de toda la comunidad para entender si la metodología está siendo precisa o no. En promedio de las veces que hemos implementado tanto en clinical trials como en programas de adherencia paciente, estamos hablando de efectividad de un 30% de mejora en la retención, digamos, de mejora en la adherencia y persistencia al tratamiento. O sea, tanto para clinical trials, que también es una problemática importante, ¿no? Como para lo que es adherencia al tratamiento. Perfecto, Ignacio. Clarísimo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, duda que quiera hacer a través del chat. Estamos súper bien de tiempos. Sí, como corolario también gamification. Sí, digamos, Sí. básicamente todo lo que es el machine learning, ¿no? Cómo está entrando fuerte en la dinámica de hackear un poco lo conocido tradicional de nuestra industria. Y acá lo que mostró Ignacio con AceMap es ese algoritmo, en definitiva, que fue desarrollado allá en el tiempo y se sigue mejorando en Stanford, en la Universidad de Stanford, y que, bueno, permite todo esto predictivo y no solamente enrolar pacientes por tenerlos en un Excel y hacerle seguimiento con llamados, fuiste, no fuiste, para que lo cargo en la máquina. Acá hay todo digamos, cada vez que un paciente es contactado o tiende a mostrar alguna emoción, impresión o duda o sentimiento en la plataforma, todo eso le da robustez para la predictiva hacia adelante. En definitiva, y agregando a eso, Pablo, normalmente los programas buscan diseñar el seguimiento, el monitoreo del paciente para ayudarlo en lo transaccional, ¿no? En cuándo tiene que tomar la medicación, anticiparse. Esto lo que busca es diseñar un programa de adherencia que sea predictivo, que se anticipe, ¿sí? Y que pueda saber entender cuáles son las acciones que tiene que tomar para los diferentes segmentos de pacientes en función de sus preferencias y su comportamiento, y anticiparse a que el paciente deje de adherir o no persista en el tratamiento. Entonces, y respecto de la gamificación, una vez que se entiende cuáles son las preferencias, también se pueden diseñar distintas formas de educar al paciente, ¿sí? A través de la gamificación, de una manera más personalizada, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto es una herramienta para entender el comportamiento y las preferencias del paciente, para poder diseñar distintas tácticas dentro de una estrategia de personalización de los programas de adherencia. Entonces, la gamificación viene a ser una táctica que se incorpora. Esta metodología te permite personalizar esa táctica, que es la gamificación, ¿sí? Para que sea más efectiva. Perfecto. Muchísimas gracias,
Ignacio, Pablo, bueno, ya lo están viendo, se encuentra Leandro Srur en la sala. Nuevamente más que agradecerles por la presencia en las jornadas y bueno, sin duda esperamos verlos pronto nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, muchas Y a gracias a todos por el ustedes. interés y escuchar. Hasta luego.